No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en el Parque Arqueológico Jardín del Ofel en Jerusalén. Esta es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés. Yahshua el Mesías dijo que estas son las palabras de vida. El apóstol Pablo dijo, estas son las escrituras que nos llevan hacia la salvación. El rey David, que se hizo su propia copia manuscrita, dijo, estas palabras son como la dulzura del panal de miel. Estas son las escrituras que escudriñaban los de Berea para probar si lo que Pablo les enseñaba era verdad. La Torá es la base de las escrituras hebreas, y las fiestas del Señor, detalladas en este antiguo rollo, nos habla de la venida del Mesías. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia de la profecía en las fiestas del Señor fue grabada ante estudiantes de la profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 3 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, la Torá y el camino a Emaús. Le escribió a Timoteo y le dijo, desde niño has conocido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. Cuando Pablo le escribía a Timoteo, no se refería a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, ni siquiera existían en ese tiempo. A lo que se refería era a la Torá, los 5 libros de Moisés. Ahora, la Torá se describe en las Escrituras como la cerca alrededor del pueblo de Dios. Así es como los describen los profetas. Es como un muro alrededor del pueblo de Dios, y en tanto que el pueblo de Dios se mantenga dentro de los mandamientos de Dios, están bajo su protección. Están dentro de sus muros y su vallado de protección. Pero los profetas también mencionaban que vienen falsos profetas y hacen brechas en el muro, a través del cual las ovejas se salen y vagan fuera de sus mandamientos y salen heridas debido a ello. Vienen los profetas y se paran en el muro, en la brecha, y dicen, aquí es donde estaba la tapia, aquí estaba. Nadie tenía que salirse de los mandamientos de Dios. Todos ustedes se han salido. Todos vuelvan adentro. La tarea de un profeta no era predecir el futuro. Su trabajo era señalar el camino de regreso, pararse en la brecha y señalar el camino de regreso. Regresen a la Torá de Dios, regresen a sus instrucciones. Si no regresan, entonces voy a decirles el futuro, y no es un cuadro muy bonito. Entonces los profetas no predecían el futuro, sino que todo dependía de si Israel escuchaba y se arrepentía y regresaban a los mandamientos de Dios, o si vivían fuera de sus mandamientos. Así es que en las Escrituras, la Torá es el muro alrededor del pueblo de Dios. Los profetas señalaban el camino de regreso. Los profetas son literalmente Torá en sí mismos. La palabra Torá se traduce en nuestra lengua como ley. Puede ser una interpretación un tanto engorrosa, porque la palabra ley, tan pronto como oímos, es la ley. Es una advertencia para el corazón de todos, ¿no es cierto? Inmediatamente se encienden las luces, barrotes en la prisión, esposas en las manos, y usted tiene el derecho de guardar silencio. Todo lo que pudiera ser usado en contra en la corte de la ley, eso es lo que viene a la mente. Pero la palabra hebrea, Torah, quiere decir instrucciones de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, la Torah de Dios es justa, es santa y buena. ¿Qué es lo que no es bueno? El hombre natural, que tiene enemistad con la Torah de Dios, que no quiere someterse a los mandamientos de Dios, que quiere permanecer en completa rebelión. Pero una persona que tiene muerta la enemistad contra la Torah y los mandamientos, entonces en amor quiere responder. El Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ok, bueno, usted lo pone de esa manera. Gracias, me encantaría. Así es que entonces la Torá es como un panal. Es dulce al paladar, es santa, es justa, es buena.
De esto es de lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Desde niño has conocido las Escrituras, las has conocido desde joven, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. De esto es de lo que hablaba. Continúa diciendo, toda la Escritura es dada por inspiración de Dios, es buena para doctrina, para reprensión, para corrección y para instrucción en justicia. ¿A cuál Escritura se refiere? A la Torá. Y por supuesto a los profetas que señalan el camino de regreso a la Torá. No está hablando del Nuevo Testamento. Hablaba de que la Torá es buena para doctrina. Aquí está una de las principales diferencias entre la mentalidad hebrea y la mentalidad griega. La palabra doctrina no significa teología. No es sentarse en una banca y pensar. Se refiere a hacer. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por las obras. La fe sin obras es muerta. Su teología es lo que usted piensa. Lo que usted hace muestra lo que realmente usted cree. Santiago acota que el diablo cree en Dios. ¿Qué tiene de sorprendente esto? Cree pero no obedece. No guarda los mandamientos de Dios y no se somete a Dios. Pero doctrina es lo que hacemos. Podemos estar en desacuerdo con respecto a la teología sobre muchas cosas, pero no en lo que hacemos. Aún cumplimos su palabra y sus mandamientos. Es la Torá lo que es útil para doctrina, reprensión, corrección, instrucción y justicia. Es dada por inspiración de Dios. No estoy diciendo que las escrituras del Nuevo Testamento no sean dadas por inspiración de Dios. No se equivoquen, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que a lo que Pablo se refería era a la Torá y a los profetas, porque era todo lo que existía. Con eso fue lo que Timoteo se crió. La Biblia dice en los Hechos de los Apóstoles Judíos, en el 17:2, que Shaul razonaba con ellos en la sinagoga con las Escrituras. Uso la frase de referencia los apóstoles judíos. Como ustedes ven, he agregado la palabra judíos al título del libro, Los Hechos de los Apóstoles. ¿Pero lo hice con algún fundamento? Sí. Todos los apóstoles eran judíos. Y solo quiero ayudarles a hacer el cambio hace unos 2000 años. Pablo dice, para que ardientemente contendáis por la fe que una vez fue dada a los santos, el poder de Dios en el que caminaban esos creyentes judíos del primer siglo. Esa es la razón por la que dice, todos los que están en Asia me han abandonado. Debemos contender fervientemente por esa fe que fue dada, entregada a los santos, porque lo que se nos entregó y lo que hemos heredado de nuestros padres no está limpio. Hay mucho paganismo mezclado. Tenemos que contender fervientemente si queremos regresar a la pureza del amor de Dios y a su obediencia. Entonces Shaul razonaba con ellos con las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras usaba para razonar con ellos en las sinagogas y enseñarles que Yahshua era el Mesías? ¿Usaba Romanos? ¿Se pueden imaginar a Pablo con estos argumentos? Y la razón se debe a que yo lo escribí aquí en esta carta que envié a los romanos. Hubiera hecho el ridículo, ¿no es cierto? No, él tenía que usar la Torá, porque la Torá son las escrituras que lo pueden hacer sabio para salvación. Son las escrituras que nos muestran lo que el Mesías tenía que cumplir. Es la Torá la que prueba que Yahshua es el Mesías. Apolo convenció a los judíos con las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Cuáles escrituras usó Apolo? La Torá y los profetas. Era todo lo que existía en ese tiempo. Dice también que los de Berea escudriñaban las escrituras a diario para ver si las cosas que Pablo les hablaba eran ciertas. Muchas veces voy a usar el nombre hebreo de Pablo, Shaul. No hay nada malo con el nombre de Shaul. No existe la Shin en griego, entonces no había manera de hacer la transliteración en griego. Como mi nombre es Mijael en hebreo. Michael en inglés, Miguel en español, es Micael en ruso y Michel en francés. Suena un poco diferente en cada lengua, pero es el mismo nombre, Mijael. Cuando Shaul se convirtió en un seguidor del Mesías judío, no se le dio un nombre griego. Cuando a alguien se le daba un nombre nuevo, se le daba otro nombre hebreo bueno. Entonces a veces voy a usar el nombre Shaul y a veces Pablo, para que ustedes sepan que estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Shaul dice
Él está diciendo que los de Berea escudriñaban las escrituras a diario para ver si lo que Shaul les decía era cierto o no. ¿Cuáles escrituras usaban los de Berea para probar que lo que Pablo decía era cierto? La Torá. La Torá y los profetas. Era todo lo que existía. Si uno va a probar que lo que Pablo dijo era verdad, hay que irse directamente a la Torá y poder mostrarlo ahí, en la Torá. Lo que ha pasado es que los escritos de Pablo y sus enseñanzas han sido sacadas completamente fuera de contexto de la palabra de Dios, se han torcido y no se han comprobado con la Torá para probar exactamente de dónde venía lo que se estaba citando. Necesitamos ir a la Torá para entenderlo. Sus palabras han sido torcidas en unas 4.000 diferentes denominaciones en Occidente. La gente ni siquiera entiende que Pablo era un rabino judío y que estaba interpretando la Torá y la enseñaba. Nuestro amado hermano Pablo, esa es una bella declaración de parte de Pedro. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito a ustedes algunas cosas difíciles de entender. ¿Alguien se puede identificar con Pedro al respecto? ¿Que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender? Por supuesto, somos como Pedro, nos parecemos más a los pescadores. Saúl era un estudioso brillante. Él ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender y que los indoctos y los inestables tuercen lo que él ha escrito, al igual que lo hacen con las otras escrituras y las tuercen para su propia destrucción. ¿En qué son indoctos e inestables? En la Torá. No pueden comparar los escritos de Saúl con la Torá y ver que todo calza perfectamente para comprender el sentido. En lugar de ello, lo extraen y lo tuercen según su propio entendimiento y crean unas 4.000 diferentes denominaciones que se golpean por la cabeza cada semana y se dicen unos a otros que se van a ir al infierno. Pura estupidez, sin sentido. Lo sacan todo fuera del contexto de la palabra de Dios y lo tuercen según su mentalidad gentil occidental del siglo XX. Pero sigue diciendo, tengan cuidado, no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigan de vuestra firmeza. La razón es que la palabra malvado se traduce de una palabra que significa torcido, al igual que se tuerce una candela. Cuando ustedes tuercen las escrituras con sus propios malentendidos, están siendo guiados por el error de los malvados. ¿Qué fue lo que el propio Mesías dijo acerca del error de los malvados? Dice, erráis al no conocer las escrituras, la Torá. Él también se estaba refiriendo a las escrituras. Ustedes se equivocan al no conocer la Torá. Hoy en día vamos a ir a la Torá. Vamos a ir justo al principio y a poner las escrituras del Nuevo Testamento en el contexto de la Torá, de modo que podamos entender lo que Pablo escribió y entender las fiestas del Señor. Pablo dice, cerca del final del libro de los Hechos, dice, soy un judío verdadero. En realidad soy un judío criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel y enseñado de acuerdo con la manera más estricta de la Torá recibida de nuestros padres. Decir que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel es una gran declaración, porque Gamaliel aún se considera uno de los rabinos más amados de toda la historia de Israel. Ser enseñado de acuerdo con la manera más estricta de la Torá a los pies de Gamaliel significa que para cuando Saúl tenía 20 años, se habría sabido de memoria cada palabra de los 5 libros de la Torá, se habría memorizado todos los 5 libros de Moisés y sin embargo dijo, soy más celoso de la Torá que cualquiera de mis colegas. Saúl era la flor de su generación, probablemente el hombre más inteligente de todo el reino de Israel de esa época. Educado a los pies de Gamaliel, se sabía de memoria completamente los 5 libros de la Torá a los 20 años. ¿Cuántos de ustedes, aún con el doble de esa edad, se han memorizado toda la Torá? Pueden repetirla sin errores. ¿Cuántos de ustedes que tienen el doble de la edad de los graduados de Gamaliel se han memorizado toda la Torá? Yo tengo más del doble de esa edad y tengo que admitir que tampoco puedo hacerlo. Encuentro que también yo tengo que bajar la mano porque no fui educado a los pies de Gamaliel. Yo fui criado a los pies del llanero solitario, de Roy Rogers y de Rin Tin Tin. Yo sé quién es más rápido que una bala y puede saltar de edificio en edificio.
Conozco acerca del extraño visitante que vino a esta tierra con poderes y habilidades que están más allá del hombre mortal, quien disfrazado como Clark Kent, un reportero común de un gran periódico metropolitano, lucha una batalla sin fin por la verdad, la justicia y el estilo americano. En nuestra investigación encontramos que entre los seguidores judíos del Mesías durante el primer siglo, ninguno de ellos gastaba ni una hora a la semana frente del televisor. Por si acaso, le recuerdo que en ese tiempo no existía la televisión. Pero vemos una vez más que se trata de una cultura diferente, con valores diferentes. Mientras me siento alrededor de una mesa con niños de 12 años en Jerusalén, he sido humillado al ver que pueden citar no solo capítulos enteros de la Torá, sino también secciones enteras de la Torá en hebreo, y luego discutirlas en un inglés fluido. No conozco a ministros en los Estados Unidos que se hayan aprendido de memoria las escrituras y que puedan conversar con inteligencia como lo hacen algunos niños judíos de 12 años que han sido criados en esa cultura. Han sido criados desde la juventud conociendo la palabra de Dios que los pueden hacer sabios para salvación. Alguna de la ceguera en parte que nos sucede se debe a las tradiciones que hemos heredado, las doctrinas y mandamientos que nos han sido impuestos. Pero conforme nos despojamos de estas cosas, nuestros ojos empiezan a abrirse. Hay algo que va a suceder pronto y que va a sacudir la tierra. Saúl, como uno de los rabinos más inteligentes en su interpretación de la Torá, habló de esa ceguera en parte. Sabía que a Israel le había sucedido en parte para un propósito específico. Hoy vamos a entender algunas de estas cosas. Pablo clama al final del libro de los Hechos de los Apóstoles: hombres y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. No se sentía avergonzado de ser fariseo. Los fariseos eran los ultraconservadores de esa época. Por supuesto que aquí los estamos comparando con los saduceos, quienes al no creer en la resurrección vivían sin esperanza y por eso eran seducidos. Pero fue Nicodemos y José de Arimatea, los cuales también oímos, también eran fariseos. Fariseo no significa alguien que sea malo. Leemos en los evangelios que algunos fariseos hacían esto y algunos fariseos hacían lo otro. No se pueden agrupar a todos y generalizar que todos eran malos. Habían algunas cosas que algunos hacían que eran malas, pero ese es el tipo de cosas que necesitamos entender. Ahora vamos a otra cosa. Volvamos a los oráculos y a las escrituras que fueron encomendadas a Israel, porque estas son las escrituras que pueden hacerte sabio para salvación. Y la Torá, este era el contexto en que los creyentes del siglo I se criaban y las cosas que entendían. Esteban dice que los oráculos no fueron dados por nuestros padres. La palabra oráculos, logión en hebreo, se refiere a comunicación. Esos son los oráculos vivos y se refiere a las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor son los oráculos vivos que fueron entregados al cuidado de Israel. Las fiestas del Señor son las sombras de las cosas que el Mesías tenía que cumplir. Y es donde empezamos a ver esto. Es aquí, cerca del final de los evangelios, que empezamos a ver esta revelación. Este incidente ocurrió después del registro de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús de Nazaret. Anteriormente, en Jerusalén, dos de los discípulos, Cleofas y otro, estaban reunidos con los demás, estaban encerrados en un aposento con las puertas cerradas porque temían a los líderes religiosos. Esos líderes habían matado a su líder unos pocos días atrás. Ahora estaban tremendamente deprimidos. Ellos eran de mediana edad, habían vendido todo, habían dejado sus negocios, dejaron a sus padres, a sus familiares, sus trabajos, le habían regalado todo a los pobres y habían estado siguiendo a Yahshua Nazaret por todo lado. Habían creído que él era el Mesías y ahora sus vidas estaban arruinadas. Cleofas y otros de los discípulos estaban hartos, tiraron la puerta y salieron de Jerusalén. Iban camino a Emaús. Ahora es el primer día de la semana y es hora de regresar al mundo y tratar de juntar las piezas y seguir adelante. Conforme caminan tienen una conversación muy pesada.
Están descorazonados, están deprimidos. De repente los alcanza un extraño. No le reconocen, pero más adelante averiguan que él es el Mesías, en su cuerpo resucitado. De alguna manera no reconocen quién es él. Conforme caminan, él se acerca y les dice: disculpe, caballeros, ¿de qué se trata la conversación que están teniendo? ¿Por qué parecen tan deprimidos? Cleofas le contesta: ¿eres nuevo en Jerusalén? ¿No has oído las cosas que han acontecido en estos días? Y el extraño les contesta: ¿cuáles cosas? Haciéndose el que no sabe. ¿Cuáles cosas? Y conforme camina los sigue interrogando, y luego, ¿qué pasó? Y de esa manera extrajo todos los detalles que pudo hacer que ellos recordaran. Bueno, cuéntame más acerca de estas cosas, extrayendo así cada detalle de ellos conforme caminaban. Ellos les cuentan todo lo que había sucedido en esa semana, hasta los más mínimos detalles. Y finalmente, Cleofas, descorazonado, dijo: y nosotros, que confiábamos en él, creíamos que él era el Mesías. A lo cual el extraño respondió: oh insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que los Neevim, los profetas, habían dicho. ¿No tenía que padecer el Cristo estas cosas de las cuales ustedes me acaban de hablar para que pudiera entrar en su gloria? Y comenzaron de Moisés y todos los profetas, le explicó todo lo que estaba en las Escrituras, las cosas que se referían concerniente a él. En el camino le explicó que todo lo que le habían contado ahí estaba en las Escrituras, como se había cumplido en cada uno de esos detalles. Todo estaba simbolizado en la fiesta del Señor, con detalles que ellos habían estado enseñando todos los años a través de toda su vida. Cuando llegaron a Emaús, se sentó a la mesa con ellos y partió el pan con ellos y le dio gracias. Dio gracias a Dios, diciendo las mismas palabras que había pronunciado unos pocos días antes, cuando partió el pan con sus discípulos en la última cena. En esa última cena, él bendijo el pan y bendijo a Dios y dijo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechamin haaretz. Bendito seas, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces producir pan de la tierra. Pronunció la misma oración que fue pronunciada 1000 años atrás, cuando Abraham regresó de matar a los reyes que había secuestrado a su sobrino Lot. Melquisedec, el rey de justicia, llegó a Jerusalén y le trajo pan y vino a Abraham. Y cuando Melquisedec salió con el pan y el vino, Melquisedec oró la misma oración: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechamin haaretz. E instruyó a Abraham acerca del futuro Mesías. En ese punto, cuando él comparte el pan y el vino con Abraham, no se registra cada detalle en las Escrituras acerca de lo que aconteció cuando le trajo pan y vino, pero sabemos que desde ese momento Abraham enseñó a sus hijos y estos a sus descendientes. Cada Shabbat, cada sábado, cuando se reunían alrededor de la mesa, el sumo sacerdote del hogar, el padre de familia, tomaba el pan en sus manos y bendecía a Dios con esa oración: bendito sea, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces producir pan de la tierra. La última noche que Yahshua estuvo con sus discípulos, dijo: yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo, que es quebrantado por vosotros. Esto es lo que han estado haciendo cada comida, cada cena, cada año, durante miles de años. Eso señala este momento en el cual yo sería la provisión de Dios para ustedes y que mi cuerpo sería entregado por vosotros. Entonces, de ahora en adelante, hagan esto en memoria mía. Esa noche en Emaús, sentado a la mesa con esos dos discípulos a quienes les acababa de instruir en la Torá y los profetas, tomó los matzos en sus manos, el pan sin levadura con que celebra la Pascua, y pronunció la misma oración de acción de gracias a Dios, y dijo: este es mi cuerpo, que fue quebrado por ustedes. Lo partió, puso los matzos sobre la mesa, y repentinamente desapareció de la vista.
Los discípulos saltaron de la mesa porque ya sabían que era el Mesías. Es el Señor. Exclamaron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros conforme caminábamos por el camino y conforme había nuestro entendimiento a las Escrituras? De inmediato salieron de regreso a Jerusalén. Entraron por la puerta que habían tirado solo unas horas antes, muy emocionados. Empezaron a contarle a los demás discípulos que había sucedido, que acababan de ver al Mesías en su cuerpo resucitado y que les acababa de interpretar la Torá y los profetas y cómo había cumplido las fiestas santas de la primavera. Apenas empezaban a contar la historia cuando se apareció el Mesías en medio de ellos y les dijo, Shalom, Shalom, paz. Las Escrituras dicen que luego les abrió el entendimiento en la Torá y los profetas, todos los que tuvieron los demás escritos relacionados con lo que acababa de cumplir. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. El verdadero nombre del Todopoderoso aparece casi 7000 veces en las escrituras hebreas, pero ni una sola vez en las versiones populares en español. Los traductores reemplazaron el nombre del santo con un título común que todavía se usa para dirigirse a la nobleza británica. Cuando las versiones en español nos dicen, alaben el nombre del Señor, podríamos responder apropiadamente, me gustaría alabar su nombre. ¿Cuál es? Creo que su corazón arderá dentro de usted cuando usted entienda el significado del nombre del Señor. Lo invitamos a que se una a nosotros nuevamente la próxima vez para el episodio número 4 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el nombre del único verdadero Dios. Este es Michael Root desde Jerusalén deseándoles Shalom, paz. Nos vemos cuando se despeje el humo.